arranque al compresor. Le saqué el capacitor. Se lo saqué. ¿Está bien? Este cable rojo es el cable que va a la bobina, a uno de los extremos de la bobina de arranque. ¿Está bien? Se lo saqué. ¿Sí? Ahí está, desconectado. Prendemos el aire acondicionado, a ver qué pasa. Vamos a ir corriendo. ¿La dejamos afuera todavía? Sí, esa la dejamos afuera. Mándale. Tocale la sondita un poquito. Ya va a arrancar. Recuerden que estos equipos mantienen la bobina de arranque conectada porque tiene un capacitor permanente de arranque que permite que quede conectada la bobina. Voy a hacer arrancar el equipo con una presión de 250 y pico de PSI. No, igual debería arrancar. ¿No que le desconectaste el capacitor ahora? Le desconecté el capacitor. ¿Y pero no va a arrancar? Bueno, a ver. Si escuchamos el relé de la plaqueta, se escucha cuando pega. Significa que la sonda le dijo al relé arrancá, cortó. ¿No arranca acá? Eso también, muchos me dicen, che, vos sabés que escucho el clic, pero no arranca el compresor. O te va a hacer... Y no arranca el compresor, pero ¿tenés acá señal? No, en realidad le digo, en la bornera de la unidad exterior, vos podés corroborar que hay 220 volt, que es el cierre del relé, y vos tendrías que acá verificar con La pinza perométrica. sí, con el tester si hay o no hay. A ver, ahí. ¿Entre cuál y cuál? Bueno, yo tengo un neutro acá, línea acá, ¿no? ¿Ves? Todavía no hay contacto de sonda, o sea, no pegó. No hay, ¿ven? Que ahí dice 0. Ahí está, ahí se escuchó, ¿ven? Ahora sí tengo, mirá. Escuchen el compresor. Forzadísimo. Actuó el térmico. ¿Bien? El predictor de corriente. Sí, ahora. Ahí está. Debe haber 20. 22. ¿Ven? Lo que pasa es que el capacitor le da una carga de energía del arranque. Bueno, así le hacía más o menos el aire. Ya, Se escuchaba así. Ya. Se escuchaba así. Entonces dije, no, para mí es algo del Apaga. aire. Apagada de allá. Listo. Esta es la típica falla cuando el capacitor Sí, está con baja capacitancia. Esto es lo que te está pasando mal en la casa de esta piba, posiblemente. Y por eso se le... No, funde todo. Y en algunos casos Ahora. para el motor y A en veces 3 vas, minutos a intenta veces vas a hacer revisar. Bueno, este lo hace al Sacás la toque. tapita y tenés todo lo Sí, que no, está Por eso la bornera. critico el dispositivo que tiene el Supuestamente corte en la por entrada exceso de corriente. cosas Malísimo, también porque tendría te lo que queda tener quemando. lo mismo, A la piba le quemó todo el El enchufe. enchufe donde va. Claro, porque está mandando Eso 22 amperes Sí, Claro, constantemente. claro. Tengo que ir eso. Y esto si lo querés grabar, y de paso No, también si lo fundió, charlamos, Adri, mirá. porque- Vos tenés un capacitor con un montón de La cables. salida de la plaqueta, Che, sí, ¿cuántos hasta- cables que hay acá? No hay problema. Los cables son así, Quiero mirá. cambiar los cables. Si están Compresor conectados. tienen rojo, ¿Viste cuando ya- blanco y negro. Y cambiar, ¿Sí? pedirle continuidad. El negro Sí, no, está seguro, directamente asociado a la bornera y es la fase Enchufe. común del compresor, no va acá. Raro, le digo, fijate, ¿viste? ¿Sí? O sea que el negro es el común, viene de la bornera, ¿Y hace eso? de uno Sí, de se los escuchaba cables de la así, línea raro. y va Y le al dije, compresor por favor, no lo común. usé, le digo, ¿viste? Le digo, El cable cada uno blanco es la sabe- bobina de marcha, va conectado al capacitor. Pero también va conectado a este lado el otro cable, el opuesto al común, o sea, los neutros. Los neutros se conectan al capacitor y también se conecta al extremo de la bobina de marcha. Y la salida del capacitor, o el lado opuesto, ven que tiene dos lados. Tienen este lado y el que está acá, que ahora está solo, ven que no hay nada. Que es donde yo voy a conectar el extremo de la bobina de arranque. Ahora lo conecto y van a ver que el compresor debería arrancar normalmente. Esperen que, ahí va. Un consejo, si alguna vez van a medir un capacitor, saquen la carga Primero. por sí, porque después van a ¿Listo? pagar. ¿Qué pasa? No, se te quema el capacímetro.
Claro. cortar los huevos. Por eso estaría bueno tener Para medir. exactamente una lámpara. Ahora vamos a ver eso también. Sí, me queda un tiempito. Ahora van a ver que va a arrancar. Ponen la manito a la sonda. Y van a ver que en el arranque la corriente ya no va a ser esa corriente de 20 y pico de amperes. Va a haber un pico en el arranque porque es un motor monofásico de inducción. ¿Qué será? 3 veces más o menos la corriente nominal. Y a lo mejor se va a 15, 16. Ahora vamos a ver cuando arranca, ¿verdad? El pico. Si no tiene el capacitor. Ahora con el capacitor pueden ser 10, 11, 12 amperes también, con capacitor. 18. ¿Vieron? Y tiene 18 amperes. Y tiene 4 amperes. 4 veces la corriente nominal. ¿Ven? Y con el capacitor arrancó 4 amperes, ningún problema. Y la corriente, una corriente normal. Ojo, que si la capacitancia disminuye, la corriente aumenta. Que es otro problema que tiene justamente cuando el capacitor empieza a perder la capacidad. Este es el problema que vos tenés en la casa de esa piba. Tenés que reemplazar seguramente, igual andá a medir las bobinas como están. ¿Qué capacitancia tiene que tener un equipo de aire acondicionado? Más o menos una tabla rápida. ¿Un equipo de 2250? Dependiendo de la teoría, un equipo de 2250 sería entre 30 y 25. Exactamente, entre 25 y 30. Un equipo de 3000, uno de 30 o 35 también. Explíquenle un pequeño ítem que voy a interrumpir. Dale. Estos capacitores son muy difíciles de conseguir. Sí, él se refiere a los que tienen este tipo de conexión con varias borneras. Que por ahí te conviene conseguir un capacitor común para el motor y un capacitor fijo para el equipo. Claro. Por lo general, si pedís un capacitor dual para... Sí. Se consiguen, pero son muy caros y... Igual no son así de metal, son todo de plástico. ¿verdad? Son todo de plástico. Para que el doble, sí. Claro, el dual. Siempre te conviene poner separado. Pero hay algunos aires que, por lo general, qué sé yo, ya viene igual, por lo general un aire de 6000 Me parece que viene... vos medís, el dual medís, parece que hago el compresor y el otro no. No, obvio, sí, ahí lo No tenés. puedes dejar igual el otro. Claro, sí, ahí El comprás. dual están hablando, tener una sola botella, dos capacitores metidos. Uno para el motor, compresor y el otro para el forzador. Acá tenemos separado. Claro, tenés el Acá está. chiquitito, Exactamente. para- Pero hay un puente entre neutros también, porque el neutro viene acá a este y puentea a este también. Está el neutro, se ve el neutro ahí. Cómo está el puente entre neutros, entre capacitores, pero no es dual. Este es el del motor y ese es el del forzador. Pero bueno, hemos visto una falla muy común y muy posible es la que le esté sucediendo a esta chica. El protector térmico de este motor está interno. Cuando se rompe, murió el compresor. Chao. Porque queda abierto y el compresor no tenés más continuidad. Porque va en seco. ¿Qué pasa? Esto, miren. Les explico esto. Porque lo repasamos en este momento. ¿A qué era igual la reactancia capacitor? una foto si lo vas a borrar, si lo mandamos al grupo. Dale. Ya lo pusimos. Ya lo mandamos. ¿Acá? Ya está todo llevado. ¿Qué velocidad? ¿No te pasa que a veces querés escribir y no te No, sale la baja letra? el libro, Es más, la lista abajo, con el derecho. te matás de risa un presupuesto, pasar un presupuesto ahora a mano, es como que quedate en la antigua, vos decís, viste, es algo digital, hoy pum, voy a comprar unas placas de Claro, haces a mano yeso, y eso es un compré unas verdadero. placas de yeso, un viejo de 70 años, vamos a pagar presupuesto por teléfono, espectacular, mirá, para que vea que dos por pi por Sí. la frecuencia, por la... Por el valor de la capacitancia. capacitancia. Bien, la reactancia capacitiva es justamente lo que se opone al cambio en una seriedad alternada, porque cuando yo conecto un capacitor en una red eléctrica, ese capacitor lo que hace es ofrecer una resistencia. Entonces, si la capacitancia, que es el valor que tiene el capacitor, baja, esta cuenta es más baja. Si esta cuenta es más baja, como es un denominador, entonces la resistencia sube. Aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia, entonces la corriente, para lograr la misma potencia, tiene que subir. Entonces, cuando pierde capacitancia un capacitor, lo que logra es que la resistencia sea mayor
y entonces la demanda del equipo, del motor, va a ser superior para conservar la potencia. Para el mismo voltaje, la potencia se tiene que conservar, también más corriente. Entonces demanda más corriente. Y ahí es donde el protector térmico actuaría. Y otra cosa importante también que quiero que quede grabado, que conste en acta. El protector térmico corta con la corriente de rotor bloqueado, se llama. ¿Qué es la corriente de rotor bloqueado? Cuando el equipo intenta arrancar, demanda de 5 a 7 veces, esto es más o menos. Puede ser menos, ¿está bien? En este caso eran 18, los que marcó. Bueno, claro. esa corriente de rotor bloqueado, si persiste, durante un tiempo actúa el térmico. ¿Qué significa? Que si vos arrancás un motor monofásico, demanda 18, uno de 4, demanda 18, pero arranca, el protector térmico no salta, porque en ese tiempo de arranque, que es nada, el protector térmico no actúa. Ahora, si ese rotor queda bloqueado, demandando 7 o 5 o 7 veces más la corriente, el protector térmico dice, che, pará, actúa, salta. Well, a mí, en mi opinión, el protector térmico interno, que es tan sensible, no está bueno. ¿Por qué? Porque vieron que corta, pero automáticamente que vuelve a arrancar. Y vuelve a arrancar. El otro, que es más berreta, el que viene exterior, que es de baquerita. Unos 3 minutos dura más o menos, ¿no? Claro. Hasta que se enfría y se vuelve a Ahí hay- calentar la claro. Pero Ahí hay hay una- compresores que tienen internos que les cuesta un huevo, tenés que esperar que se Bueno, enfríe. bien, bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa es otra. Cuando está sumergido adentro del compresor, Está en, sumergido. en la Bien. pileta de aceite. Sí, También, aparte. está con aceite. Y si le faltó refrigerante, porque ¿dónde va el protector térmico? Cuando vos lo desarmás, ves, está muy cerca de las bobinas. Entonces, si no tuvo refrigerante, encima está en verano y saltó por térmico, eso está en llamas. Hasta que se enfría, acá porque está helado, es más, fíjense que los caños están todos ya fríos. Entonces el protector térmico, a cada rato, y eso es lo que tiene cuando, ojo, yo estoy hablando por salto de capacitancia errónea. Si es por falta de refrigerante, te va a costar un montón enfriar y que arranque de nuevo. Claro, tenés que andar mojándolo. Claro, tenés que andar enfriándolo. Yo te hablo un salto de térmico por un error en la capacitancia. Cuando la capacitancia baja, entonces la reactancia capacitiva aumenta y por eso le demanda más corriente. Eso no quería dejar de decirlo para que lo tengan en cuenta. Y otra cosa, si no conseguís un capacitor de la medida, por ejemplo, si vos necesitas un capacitor de 30 microfaradios y no conseguís, ¿qué pueden hacer? Sumar. Poner Bien. uno más chico y lo que le falta y con otro más. Bien, suponete que conseguís un ejemplo, 2 de 15. En paralelo. ¿Cómo lo conectás? En serie, perdón. Lo conectás en serie, ¿no? Porque la capacitancia en serie se suma, no. Lo conectás en paralelo. En paralelo. ¿Por qué? Esto es al revés de las resistencias. Si yo tengo una resistencia de 15 y le sumo una de 15 en serie, obtengo una de 30. Pero si yo tengo capacitores y los conecto en serie, es 1 dividido 1 sobre capacitor 1 más 1 sobre capacitor 2, la total. Es al revés que la resistencia y la bobina. Entonces, si ustedes tienen dos capacitores de 15 y quieren sumar 30, lo tienen que conectar en paralelo. ¿Está bien? Y ahí obtienen una capacitancia de 30, para no quedarse... ¿Cómo sería la conexión? ¿Cómo sería la conexión? Bueno, si vos tenés un capacitor acá y un capacitor acá, ¿cómo los conectas a los dos en paralelo? Ahí está. Con la punta. Sí, y ya está. Tenés una capacitancia, si son los de 15, de 30. Al revés que una resistencia común. ¿Está bien? En uno de los bordecitos, Sí, enganchás sí, uno. Tiene lo que se llama dieléctrico. ¿Sí? La capacitancia depende de la cercanía de placas, del área de las placas, recuerden que estas son placas, ¿no? Y justamente de la separación entre placas es el dieléctrico o el aislante, porque no se tocan, lo fino que sea. Con el tiempo el dieléctrico empieza a perder espesor. Y al perder espesor, justamente lo que ocurre es que se cortocircuite. Pero a veces esa pérdida de espesor hace que las áreas no sean iguales, entonces la capacitancia baja. Pero es verdad lo que dice Jonah, vos podés usarlo para conectar y sumar. Pero si tiene de repente un pico de tensión o de corriente, rápidamente se fractura el dieléctrico y se pone en corto, se quema. O sea que si te baja la capacitancia, generalmente son muy frágiles. Es muy posible que se parta o se rompa rápido.